hablando del sector energético, pero distinto es el gas de garrafa. Sí, correcto. Sí, y ahí hay una demanda latente muy importante, un sector muy sensible para mucha gente, pero me imagino ustedes con un problema estructural en materia de costos. Sí, Gustavo, el sector nuestro del gas envasado, el gas de garrafa, abastece a casi 20 millones de argentinos, es el 40% de la población. Millones. Sí, es un combustible, después el gas natural más utilizado en Argentina, y con un problema muy serio que venimos arrastrando hace tiempo, que los precios están muy atrasados. Hoy una garrafa está en el orden de los 740 pesos. Para que tengas una idea, el punto de equilibrio nuestro estaría en el doble, casi 1.500 pesos. Ahora estuvimos esta semana conversando con la Secretaría de Energía y posiblemente haya una actualización, pero la actualización no va a cubrir ni siquiera el punto de equilibrio, así que estamos complicados, muy complicados, sobre todo porque la logística en Argentina es tan grande. Casi todo el gas licuado de petróleo se produce en la zona de Bahía Blanca, hay parte que se produce en la refinería de la zona de Buenos Aires, Dock Sud, básicamente La Plata, pero el grueso se produce en Bahía Blanca, casi el 60%. Entonces, trasladar todo ese gas a granel para después envasarlo en los lugares del norte, incluso acá de Buenos Aires, pero sobre todo el norte, para llegar a los distintos hogares. Va a Bahía Blanca y se envasa en distintos lugares del país. Puede haber, vos me corregís, ¿se envasa, por ejemplo, región NEA, región NOA, región centro? ¿Cómo es o provincia por provincia? Hay infinidad de más de 30 empresas que tienen en total más de 150 plantas de envasado, de fraccionado en todo el país. Hay provincias que tienen varias plantas, otras tienen menos. Y una vez que está envasado se distribuye a los distintos comercios y al público. Pero toda esa logística es muy, muy cara. Obvio. Entonces, por las distancias que tenemos, después tenemos, por supuesto, es un sector de inversión intensiva, de capital intensivo, porque necesitas, en Argentina hay 20 millones de envases de garrafas, hay que repararlas cada 10 años, la garrafa se vence, es decir, que todos los años, en teoría, tenés un monto de 2 millones de garrafas que hay que reparar, renovar las válvulas, hacerle toda una serie de pruebas, pintarlas, los camiones que tienen vencimiento cada 10 años, y las plantas en sí, que tienen tanques que también hay que mantener, equipamiento, medición, etcétera. Es decir, es un sector de capital intensivo, se calcula aprox, y ya hoy debe estar desactualizado el número, 1.000 millones de pesos mensuales de inversión que tiene el sector. Sí. Y además, bueno, tiene el otro... 1.000 millones de pesos mensuales. Pero además tienes el otro componente grande, digamos, que es logística, mano de obra y inversión. Y la mano de obra, como te decía, también es muy importante. Nosotros acabamos de cerrar la paritaria para el sector, 90% de incremento de punta a punta, es decir, del 1 de mayo al 30 de abril, que está marcado en lo que se están cerrando todo el resto de las paritarias por la inflación que tenemos. Pero bueno, tienen un precio regulado. Y tenemos un precio regulado topeado que no nos permite llegar al punto de equilibrio. Y eso es una situación bastante estresante para toda la industria, que además está regulada por una ley, que es la ley 26.020, que establece que periódicamente hay que actualizar estos precios. Y bueno, ahí estamos un poco en una situación muy difícil, que bueno, estamos dialogando con las autoridades para ir llevando esto a una situación de normalidad, que además lo ves cuando uno sale del país, pero no hace falta irse a Europa. Uno va a Brasil, una garrafa... Te iba a hablar de Brasil. Claro, una garrafa que en Argentina está a 750 pesos, en Brasil está a $30, está bien. Es de, 100 reales. Es de 30 kilos, es de 13 kilos, es un 30% más, pero igual, $30. En Uruguay... Acá, te digo, estuve, una hija vive ahí, arriba de 100 reales, 6.000, 7.000 pesos, 8.000 pesos. Depende, de 130 reales en algún lado, 100 reales en otro, sería entre 6.000 y 8.000 pesos. Claro, te das cuenta que, bueno, en Chile es peor, es mucho más cara todavía. Una pregunta, vamos al día a día, lo cotidiano. 20 millones de personas usan garrafa. ¿Es seguro el gas de garrafa? Sí, bueno, es uno... En Brasil prolifera en todos lados, con distintos segmentos socioeconómicos, el gas de garrafa, ¿no? Porque acá es como que los que vivimos en las grandes ciudades están acostumbrados de chiquito a tener gas de red, que de pronto uno, habiendo vivido en el interior, sabe que hay restricciones, ¿no? Es un combustible muy seguro, es muy noble y muy amigable con el medio ambiente, porque tiene una huella de carbono muy baja. E inclusive, además, bueno, es
100% nacional, se produce el 100% del gas licuado se produce en el país, ¿no? En el país. A diferencia del gas natural que hay que importar los famosos barcos de GNL, Sí. el gas licuado se produce en el país, a diferencia del gasoil que a veces hace falta. Y después todo el sistema es muy seguro porque la Argentina adopta estándares internacionales, pero ya la Secretaría, mejor dicho, la Secretaría de Energía adopta lo que eran las normas de gas del Estado de Argentina, que sobredimensionó todas las medidas de seguridad y precaución, tanto en las plantas como en los envases. Es decir, que el sistema es seguro, lo cual no quita que haya accidentes, porque se producen actividades ilegales como Pero se pueden producir en uso, otras. Por el mal uso. Mira, desde el mal uso hasta gente que hace trasvases de un envase a otro en forma casera. Bueno, está mal uso. Mal uso o mangueras de conexión o reguladores que están fuera de norma o que no son homologados o que fueron conexiones clandestinas, en casos no ya de la garrafa, sino ya de los cilindros, de los tanques no hechos por matriculado. Bueno, hay una cantidad de situaciones que no escapan a lo que sucede en muchísimas otras actividades de Argentina y de Latinoamérica, claro, digamos, pero te diría que es la excepción más que la norma, a diferencia de otros países que hay muchos problemas porque no hay una autoridad de aplicación que controle, que tenga normas claras. Argentina tiene una larga tradición en la industria del gas en general y del gas licuado en particular, y eso hace que sea muy seguro. Y te digo otro dato interesante. Hoy el gas licuado de petróleo se produce a través de combustibles fósiles, básicamente derivados del petróleo o del gas natural. A futuro ya se está pensando en hacer un gas licuado de petróleo de fuentes renovables, es decir, de residuos domésticos o de otro tipo de residuos animales que permitan hacer un biogás y de ese biogás sacar gas licuado de petróleo. Es decir, que ya en Europa se está pensando que en 20 años, tal vez en 30 como máximo, 100% del gas licuado de petróleo va a ser de fuentes renovables. Con lo cual, además de ser un combustible ecológico, va a ser renovable. Bien. Y va a estar competitivo con los valores del combustible Desde Capital, fósil. ¿cómo lo estás viendo en tu sector? Bueno, yo también, como sabés, Gustavo, soy el secretario de la Cámara Argentina de Máquinas, Herramientas y Tecnologías para la Producción, que somos 160 empresas que estamos vinculadas con los bienes de capital. Hoy hay una restricción muy grande que lamentablemente está afectando a los bienes de capital, las partes y los insumos, y que la realidad es que el 70% de lo que importa Argentina es eso, bienes de capital, partes e insumos para la producción. Entonces, está muy frenada toda la actividad. La realidad es que Argentina, para salir adelante, necesita inversión. La inversión básicamente está vinculada con la tecnología y con los bienes de capital. Hoy por hoy eso está, como te decía, es casi todo importado porque no se hace en el país, o incluso lo que se hace necesita de componentes que son importados. Y hoy estamos con una restricción grande. La Cámara Carmae, que es la cámara que estoy asociado y que soy directivo, hizo una cantidad de planteos hace poco. Uno de ellos con el famoso tema de permitir girar anticipados un monto. Ahora se permitió $50.000, que es muy chico, pero algo es algo, porque si no, estás necesitando que el proveedor del exterior te financie mínimo 60 días, pero el Banco Central establece la forma de pago y te puede llegar hasta 180 días de plazo de pago. Y la realidad es que hay muy pocas empresas en el exterior que están dispuestos a darle crédito a Argentina en esos términos, no necesariamente porque el importador no sea sujeto de crédito, sino porque no están seguros si el país va a poder cumplir al vencimiento el pago, ¿no? O tener las divisas para el pago. Entonces, eso ha hecho que se ha restringido mucho, por un lado, porque necesitas primero aprobar un sistema de importación y después necesitas que te den el crédito del exterior para cumplimentar lo que establece el banco. Entonces, los dos filtros de alguna manera, y habría que sumar un tercer filtro que establece la AFIP, que es la supuesta capacidad económica financiera del importador. Esos tres sistemas de filtros hacen que sean muy pocas las operaciones que están siendo aprobadas, y me parece que ante un sistema de escasez de divisas lo que habría que hacer es priorizar aquellas cosas que necesitan sí o sí importarse. Bueno, el colega, por supuesto, lo que es óptica es algo más que necesario, y nosotros entendemos que lo que son bienes de capital y sus partes y los insumos también. Bien, quedó clarísimo. Sí, en general lo que dice Norberto, coincido de que el hecho de la China dependencia a raíz primero de la crisis del COVID o de la pandemia del COVID y después de la guerra esta que se ha desatado con
con consecuencias todavía impredecibles y implicancias impredecibles, ha generado repensar las cosas y tal vez una regionalización. Con respecto a lo que es decir, que el mundo realmente está muy cambiante y digamos, muy difícil de interpretar qué puede suceder. Pero con ya que tocas ese tema, te lo vinculo y seguí con tu línea. Sí. Energía. Sí. Dependían de Rusia, bueno, ahora ¿qué pasa con Sudamérica? Porque veo que Venezuela se está llevando, tengo que cerrar, pero Venezuela se está llevando bien con Estados Unidos. Sí, de golpe se lleva bien, de golpe la energía pasa a ser la línea bonita del mundo. Sí. Entonces, Argentina ahí en ese contexto, te lo engancho con esto que era también algo que iba a comentarte, tenemos una oportunidad única, porque Vaca Muerta es el segundo yacimiento más grande del mundo de gas no convencional y el tercero de petróleo no convencional. Con la inversión que anunció Petronas, y seguramente vendrán otros, de producir gas natural licuado en base a esa reserva, Argentina de importar 35 o 40 barcos por año de gas natural licuado puede llegar a exportar 400. No te estoy hablando en 20 años, estamos hablando en 4 o 5 años, podría suceder eso. Además de poder generar más gasoductos para exportar a la región y por supuesto también producir más petróleo. Es decir que las condiciones que tiene Argentina son fabulosas hacia adelante, pero acá viene el pero. Necesitas que el gobierno, sea del signo que sea predecible, tenga políticas ciertamente claras, estables, y que el establishment político en general, incluyo a los sindicalistas, a los empresarios y a los políticos, por supuesto, y a los movimientos sociales, todos se alineen atrás de un programa de país que no hagan demasiadas olas, porque el mundo ya tiene demasiadas olas como para generar más olas y turbulencias las que ya tenemos, ¿no? Muchísimas gracias a ambos.